John Silence Radio. Hace algunos meses estrenamos un programa especial donde hablamos de casas embrujadas y duendes, aunque no abordamos el tema de forma concreta, ni tampoco hablamos de las circunstancias que anteceden lo que se habló, de los fenómenos paranormales de los que se hablaron en ese programa. Esta es la historia completa. Hola, sean bienvenidos todos a este nuevo programa de historias reales de terror. Esto es John Silence Radio. Un saludo caluroso a todos nuestros radioescuchas. Gracias por permitirme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu auto, escuchando estas historias tenebrosas, en tu trabajo, en tu casa. Algunas personas trabajan en fábricas, trabajan de veladores en la noche. Y bueno, gracias por permitirme estar con ustedes, acompañarlos. Y fíjense, amigos, que honestamente se los digo, yo soy un investigador de lo oculto y siempre trato de darles información veraz. Hay mucha gente que inventa muchos chismes o que inventa historias, o incluso hay programas de terror donde los participantes son personajes falsos. En este programa siempre buscamos historias veraces, personas completamente confiables que nos puedan brindar su testimonio y compartir las historias terroríficas que han marcado su vida, su existencia. Habitualmente tenemos siempre invitados, pero yo quiero hablarles sobre algo al respecto. Ahora yo voy a narrarles una historia importante porque muchas veces nosotros simplemente decimos que son leyendas, que son mitos, que son incluso chismes de los vecinos o relatos de la familia, y así se queda. Y se nos hace, como crecemos con eso, como lo hemos escuchado tantas veces, se nos hace normal. Pero ¿qué creen? No es normal. Muchas veces vivimos sucesos terroríficos y nosotros no nos damos cuenta la relevancia que tiene esto para poder hablar con las personas o para poder dar bases de que realmente ocurren circunstancias paranormales. Nosotros pues no las hablamos, no las decimos, pasan, se quedan de boca en boca y se olvidan. El día de hoy quiero hablarles sobre una vivencia que yo tuve en mi infancia. Esto es muy importante, es sobre una haunting house donde yo viví cuando era niño, una casa embrujada. Varios sucesos están en torno a ella y pude investigar algunos, otros no pude investigarlos. Déjenme les comento que la mayoría de mis familiares que vivieron estos sucesos escalofriantes no quieren hablar del asunto. Están completamente bloqueados, están completamente cerrados. Nadie que yo tengo más de 10 tíos y tías, nadie quiere hablar del asunto, nadie quiere hablar ni recordar lo que se vivió en esta casa, pero yo les voy a hablar lo que investigué y voy a comenzar como buen investigador hacia las bases de este suceso. Fíjense que la familia que yo tengo que ha experimentado estos sucesos terroríficos es habitualmente algo que les ocurre, no solamente en esta haunting house, sino que en otros lugares donde ellos han vivido, han tenido algunas experiencias terroríficas en relación a fantasmas. Entonces yo creo que es algo que viene en la sangre, que la mayoría de mis tíos, si no todos, tienen esa facultad de percibir entidades de otra dimensión o entidades pues fantasmagóricas. Esto es muy delicado porque a lo largo de mi vida yo llegué a escuchar algunos relatos de mis tíos, de mis tías, pero siempre a escondidas. A mí nunca me contaban nada y hasta la fecha están negados a contármelo. La mayoría de mis tíos son personas muy confiables, mis tíos y mis tías, honestos, que cuentan estas historias entre ellos con sinceridad, incluso las escondían de mí, pero otros, pues no puedo decir, podrían llegar a engañarme, ¿no? Sin embargo, de aquellos tíos
que son un par, una tía y un tío que son un poco más pícaros, de ellos no tengo ninguna historia. Entonces vamos a comenzar. La familia numerosa de mi abuelo y de mi abuela, muchos tíos, muchas tías, vivieron en diferentes lugares de la Ciudad de México, tuvieron diferentes experiencias, pero todo comienza cuando llegaron a esta haunting house. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cómo veo yo esta haunting house? Yo crecí en esa haunting house, es una casa de mi abuela. Sí, les voy a decir qué es lo que se percibe en una casa embrujada. Sí se percibe una presencia. Se percibe una presencia y en diferentes momentos sientes que alguien te observa. Es algo muy perturbador, no sé si lo han experimentado. Al momento de que llegas a la casa, se siente un cambio de temperatura. Esto puede ser por varios factores. Puede ser por la posición de la casa, por la humedad que pudiera tener la casa, por la sombra, por el sol, por muchas circunstancias. Pero yo puedo percibir que es algo que no está relacionado a esas circunstancias. Se siente una presencia diferente, se siente una pesadez en el ambiente y extrañamente hay una percepción auditiva de un silencio como si fuese un filtro de una película de los 60, de los 50. Se percibe algo en los oídos dentro de esa casa. No sé cómo puedo decírselos, pero sí hay un silencio muy extraño. Y efectivamente, al lugar donde tú veas, tienes la sensación de que hay algo más ahí que no estás observando. Realmente es escalofriante ese lugar. Es una casa, aún está en pie, aún viven personas ahí. Es una casa oscura, es una casa solitaria, es una casa, o que da la percepción de ser solitaria, aunque vivan personas ahí, porque pareciese, no está dañada. Sí llevan a cabo el cuidado del lugar, pero pareciese que ha estado mucho tiempo abandonada y tampoco es una casa antigua. Es una casa que construyeron, yo creo que en los últimos 40 años fue construida. No tiene mucho tiempo. ¿Por qué tendría que ser una haunting house? ¿Por qué hay cosas ahí? No sé. No hay una explicación a la que yo haya llegado. No sé qué había en el terreno de ese lugar. No sé si personas murieron en esa zona. Desconozco si hay algún motivo más profundo del por qué esa casa es una casa embrujada, pero sí lo es, se los puedo garantizar que sí lo es. Y vamos a hablar de cada uno de los sucesos que yo recuerdo, que yo investigué, que yo tengo en mi memoria y que yo quiero compartir con ustedes y no sea algo que se olvide. Y de lo primero que vamos a hablar son de las visiones que han tenido mis tíos y mis tías en ese sitio. Un par de tíos, tanto una tía como un tío, dicen haber visto duendes. Así es, duendes. Esto es algo muy tenebroso porque al parecer estas criaturas pequeñas pues son malignos o a ellos les hacían maldades. Yo los llegué a escuchar. Yo llegué a escuchar los duendes y también llegué a ver a uno de mis primos sufrir por la acechanza de uno de ellos. Todo comenzó porque de los pocos relatos que yo llegué a escuchar es que decían que en el patio de esa casa había duendes. Por supuesto, había muchas plantas en ese lugar. Yo llegué a ver movimientos en las plantas. Llegué a ver que algo se movía y yo siempre pensé que era un ratón o un roedor. Era común que por debajo de la puerta del zaguán se colara algún ratón y de repente había un ratón en la casa y era capturado, ¿no? Y yo digo, pudo haber sido un ratón. Se me hace extraño porque los ratones no andan en las macetas, ¿no? Andan en la cocina o andan en los lugares donde hay comida. Pero llegué a ver movimiento ahí. Una de mis tías narra que se quedó dormida en su cuarto y que cuando despertó, alrededor de su cama había varios duendes. Dicen que son pequeños, que son feos y de manera muy particular se parecen mucho a las figuras de los elfos, que dicen que así son los duendes. Son un poco más altos que los elfos, medirán más o menos entre 40 y 50 centímetros, tienen cara de ancianos, tienen ropa y suelen ser muy barbudos, muy velludos.
Otro amigo que llegó a ver duendes en su casa, que incluso él vive en otra casa, pero es una experiencia de él que quiero comentarles ahorita. Él dice que cuando era pequeño le dio parálisis del sueño y que entró un duende por su ventana y que saltó sobre su estómago. Y él dice que tenía la cara como de un ave, que tenía como un pico, pero que todo lo demás era como velludo, o plumas, o vello, o algo así. Mi tía, en los pocos relatos, a mí nunca me lo relató, yo lo llegué a escuchar, de esas veces que uno anda espiando cuando es niño. Y sobre todo yo espiaba a mis tías porque siempre hablaban de las visiones que tenían y que no me las contaban a mí. Mi tía decía que había duendes alrededor de la cama. No sé exactamente qué ocurrió en ese instante. Si ella se podía mover, si no se podía mover, si abrió la puerta. Al parecer gritó muy fuerte y llegaron otras tías a auxiliarla porque la puerta estaba cerrada. Lograron abrirla y ya no estaban esas criaturas. Yo conozco esa habitación donde supuestamente estuvieron los duendes, y yo también tengo una experiencia en esa habitación. Fíjense que cuando yo era bebé me dejaban dormido en esa cama. Yo tengo una experiencia, jamás he tenido un viaje astral, pero de bebé tengo una experiencia de haberme observado desde lejos. Haberme observado a mí, de bebé, estando dormido en esa cama. Y en ese lugar yo percibía una presencia de una persona adulta con una capucha oscura. En ese cuarto siempre yo percibía o sentía que había una persona encapuchada. Alguna vez mis tías hablaron de esa persona, pero no tengo más relatos al respecto. Después de estos comerciales vamos a continuar con demás relatos que yo pude extraer de mi familia, que no quiero que se pierdan y que quiero contarles, aunque no los tengo completos, aunque se han negado a decírmelos, pero pues de lo que yo recuerdo haber escuchado y de lo que ahorita voy a seguir comentándole a ustedes. Regresamos, esto es John Silence Radio. John Silence Radio. Contribuye para la preservación de nuestro planeta. Cuida la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Cambia los focos tradicionales por focos ahorradores. Aprovecha la luz natural del sol para hacer tus actividades. No dejes todo para la noche. Desconecta los aparatos cuando no se estén utilizando. Desconecta. ¡Salvemos la Tierra! Me da mucho gusto que hayan escuchado uno de los nuevos anuncios que va a tener este canal. Como ustedes saben, el planeta está viviendo una situación crítica de contaminación y por eso en John Silence Radio estamos trabajando para poder tener estos spots que promueven el cuidado del medio ambiente, en el cual pues unas personitas muy especiales participaron y les tengo un gran aprecio y también les tengo un agradecimiento porque ellos lo hicieron para poder cubrir alguna calificación que tienen pendiente conmigo, pero aún así pues lo puedo compartir aquí para que tenga un impacto en todo el mundo, ¿no? En todos nuestros radioescuchas, que nos ayuden a cuidar nuestro planeta. Continuamos con este programa de historias reales de terror. Ya les hablé de los duendes. Mi tía se quedó encerrada en ese cuarto. Duendes la rodearon, vinieron al auxilio de ella. En ese cuarto yo percibía una presencia de una entidad. Cuando yo era niño, recuerdo que yo tenía un mantel de Blancanieves. Tenía varios manteles de Disney, pero tenía un mantel de Blancanieves de esos que los mueves y que tienen como una figura tridimensional. En ese mantel estaba la bruja de Blancanieves cuando ya estaba viejita. Se veía de espaldas y se veía esa figura con su capucha. Me daba la impresión de que eso era lo que estaba en el cuarto de mi tía. Como buen investigador tengo que hablarles de este sesgo, porque a lo mejor yo siendo niño asociaba lo que percibía ahí con esa bruja y realmente no había ningún encapuchado. Pero yo siento que en ese cuarto había un encapuchado, que ahí estaba siempre y alguna vez he soñado con ese cuarto y he soñado con esa situación. Ese es uno de los recuerdos que tienen mis tías sobre los duendes. Otro recuerdo que se ha vivido en esa casa embrujada
Y otra circunstancia en relación a los duendes es que uno de mis tíos, estando alcoholizado, tengo que decir la verdad siempre porque hay sesgos, hay cosas que puedes decir, bueno, a lo mejor se lo alucinó, ¿no? Pero estando alcoholizado, también se quedó a dormir en su cuarto y cuando despertó también vio su cama rodeada de duendes. Estas circunstancias a mí se me hace muy, muy escalofriante. Porque no es que veas corriendo un duende, no es que se asome un duende de un lugar, es que te rodean la cama. Esto es escalofriante, verdaderamente. Y ellos, este tío también empezó a gritar, lo fueron a auxiliar, se repite la escena, la puerta está atorada, logran abrirla y él les narra que estaba rodeado de estas criaturas, las cuales ya no están. Tiene una raíz más profunda que también logré investigar. Cuando mis tíos vivían en otra casa, ellos comentan que a veces lograban observar, estando fuera de la casa, lograban observar a los duendes dentro de esa casa, conviviendo con otras tías que vendrían siendo las más pequeñas de la familia, pero pareciese que no los veían. No sé si me explique. Y tampoco estoy seguro que ellas las veían o no los veían como si fueran alguna figura imaginaria o siendo tan pequeños no les daban importancia, pero de la familia, que eran 10 tíos, los mayores llegaban a ver a mis tías menores conviviendo con duendes en otra casa antes de llegar aquí. Y mis tías no lo recuerdan, las más pequeñas no recuerdan que de niñas convivieran con duendes, pero ellas desde la ventana podrían llegar a ver pequeñas criaturas, pequeños hombrecillos que estaban conviviendo con estas personas. Y para terminar, vamos a hablar 2 experiencias más de duendes, terroríficas, en esa casa. Una fuera de esa casa, pero que esa experiencia me la contó mi padre. Y bueno, mi papá es una persona completamente seria en este aspecto, o sea, no inventaría una historia así. Pero ahorita vamos a hablar sobre la última historia que yo conozco de duendes dentro de esa casa embrujada, que era la casa de mi abuela. Uno de mis primos era pequeño. Ahora es Ed Shiro, un colaborador de este canal, el cual le tengo mucho aprecio. Y no era tan pequeño, yo le llevaba apenas 3 años. Yo soy mayor que él por 3 años. Entonces, él también vivía en la casa de mi abuela y su casa estaba pasando un patio. Él cuando era pequeño era muy latoso, era súper hiperactivo, era un desastre mi primo. Siempre tenía su expresión así como de mostrando los dientes y siempre parecía que iba a saltar a algún lugar. Entonces siempre le pasaban cosas de caerse, de que lo regañaban y bueno, era un desastre mi primo Ed Shiro. Pero una vez él, siendo pequeño, fue hacia su casa solo. Dentro de la misma casa de mi abuela, que es muy grande, que es la casa embrujada. Él fue hacia su casa solo. Y de las plantas, él escuchó que alguien le dijo, vete. De aquí comenzó un gran show, porque su mamá, mi tía, me echó la culpa a mí, que yo lo había espantado. Y que yo le había dicho, vete. Pero no, yo no fui. Entonces, a partir de ahí, él se espantó mucho. Y parece ser que fueron 2 semanas en las cuales él no paraba de llorar. Y estaba súper asustado porque pareciese que no solamente le dijeron vete, a lo mejor él vio algo, pero era tan pequeño que no lo supo definir. Él tenía como 4 años y yo tenía 6 años, ¿no? 7 años, entonces me culparon a mí, pero yo no estaba en su casa, aunque mi tía sugería que desde la ventana donde yo estaba, de la ventana del baño, yo le había dicho vete. La verdad es que yo no fui. Y mi primo estuvo asustado por 2 semanas. Recuerden que aquí en México, cuando los duendes acechan a los niños suelen asustarse mucho y les da fiebre y les da la enfermedad del susto. Aquí en México hay una creencia tradicional que a las personas les puede dar una enfermedad llamada el susto, en la cual se cura cuando a las personas las envuelven en un petate y con incienso se les lanza un buche de alcohol en el pecho
y se hace así como una especie de ritual en el cual llaman a su alma por su nombre, dicen el nombre completo y tratan de que regrese a su cuerpo porque su alma se asustó y abandonó su cuerpo, y entonces la persona se enferma. Se tiene que hacer un buche con mezcal. Con ese mezcal es una bebida mexicana, no sé si es mexicana, pero es una bebida tradicional de México, y a veces trae un gusano de maguey el mezcal. Si trae un gusano de maguey, mejor, porque así sostienen el buche en la boca, sostienen el mezcal y se lo avientan en el pecho, enredan a las personas en un petate, ponen incienso y entonces la comienzan a llamar, le empiezan a decir su nombre completo para que esa persona regrese. No sé si mi abuela lo hizo, porque mi abuela tenía conocimientos de esta clase de medicina tradicional, si se le puede llamar de alguna forma, como curarte de empacho, como curarte con un huevo, como curarte del espanto. Y bueno, yo creo que a Ed Sheeran le han de haber hecho esto porque tuvo una experiencia terrorífica con los duendes. La última experiencia que les quiero contar, para no dejarla en el olvido, aunque no tiene que ver con esta casa embrujada, es una experiencia que me contó mi padre. Mi padre un día iba en una carretera, no estoy seguro cuál, para qué les voy a inventar. Iba en una carretera e iba en un camión. Entonces él iba en el camión, normal, viendo por la ventana, y de pronto vio a unos niños pequeños desde la ventana. Parecían niños. Ya después, cuando vio que estaban más cerca del camión, se dio cuenta que no eran niños, que eran unos seres pequeños con el cabello enmarañado y que estaban jugando. Entonces él vio, el camión se detuvo y él los vio. Entonces cuando ellos se acercaron mucho al camión, parecía que estaban jugando. Y cuando el camión arrancó, ellos provocaron un accidente. Entonces hubo un choque entre el camión de pasajeros y el camión que iba enfrente. El problema es que el camión que iba enfrente traía unas vigas metálicas que terminaron ensartadas en el conductor del camión. Entonces para mi papá fue traumático porque él tuvo que salir del camión junto con los demás pasajeros, pasando al lado del conductor que estaba muerto porque se estrelló contra las vigas del camión de enfrente, que venía transportando esas vigas metálicas. Y cuando bajó, vio a los niños, se dio cuenta que no traían ropa. Él dice que son muy parecidos a los trolls. Él los vio como los trolls, como esas figuras de cerámica que hacen de los trolls. Así él los vio, pero sin ropa. Y otras personas que iban con él los vieron también. Y unas personas oriundas de ese lugar les dijeron, son duendes, y ellos provocaron este accidente. Y vieron cómo estas criaturas se internaron en esa selva de esa carretera. Le quedó esa historia muy grabada a mi papá porque los mismos pasajeros le dijeron, fueron ellos los culpables. Y mi papá ya los había visto desde la ventana, pero al bajar del camión aún estaban ahí y estaban regresando a la selva unos seres pequeños parecidos a niños, pero con la cara de viejos, de ancianos como los trolls, y que estaban jugando en la carretera y que estaban riéndose y que terminaron yéndose muy lejos e internándose en esa selva. Con esto concluimos la parte de los duendes que fueron observados en esa casa embrujada, pero que también otras personas los han observado, como mi padre en esa carretera y como mi amigo que dice que un día entró uno por la ventana y le saltó en el estómago y que le vio la cara muy de cerca y que era como la cara de un ave. Esto es terrorífico, ¿no, amigos? Pero bueno, continuamos con este programa con historias reales de terror después de estos comerciales. John Silence Radio. ¿Sabías que el sonido también puede contaminar? No seas payaso y bájale la radio. No estés de histérica y deja de tocar el claxon. Si vendes en la calle, no pongas bocinas ni grites todo el tiempo. La contaminación sonora afecta a millones de personas. Cientos de especies animales han cambiado sus hábitos e incluso han sido llevados a la extinción por el exceso de ruido que hacemos las personas.
Según la OMS, las personas expuestas a niveles de ruidos perjudiciales pueden sufrir sordera, trastorno del sueño, alteraciones nerviosas y cansancio. Y diferentes trastornos que afectan nuestra vida diaria. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Piénsale y bájale a tu desastre. Por un mundo mejor para todos. Bájale al volumen. Bájale al volumen. Otra entidad terrorífica que se aparecía en la casa embrujada de mi abuela era un charro. Un charro. A mí me pareció verlo. Yo lo recuerdo. O sea, yo recuerdo su rostro. No sé en qué momento lo vi. No puedo definir exactamente cuándo lo vi o cómo lo vi. Yo era muy pequeño. Yo vivía en esa casa hasta los 12 años. Entonces toda mi infancia la viví ahí. Y después me mudé. Les voy a explicar. En esa casa se aparecían muchas cosas. Y yo no sé por qué. Este charro se aparecía en el baño de esa casa. Yo al entrar al baño, yo sabía que él estaba ahí. Y una vez lo vi. Una vez lo vi porque de manera terrorífica, cuando tú cerrabas la puerta del baño del segundo piso de la casa de mi abuela, quedaba un hueco donde guardaban cosas. Era como un pequeño cuarto donde había cosas guardadas dentro del mismo baño al lado de la puerta. Ahí me pareció haberlo visto. La experiencia que tuve fue muy extraña porque al verlo escuché música de mariachi, como si hubieran prendido un radio y yo hubiera escuchado esa música de mariachi. Les voy a decir exactamente cómo fue esta terrible experiencia. Yo entré al baño, para mí era un terror entrar a ese baño. Entré al baño y cerré la puerta y lo vi. En ese momento volteó, estaba como en la sombra de dentro del baño, porque además estaba bien oscuro. Y volteó y no tenía ojos. Yo lo recuerdo muy alto, pero porque yo era muy pequeño. Ese charro no tenía ojos. Es un recuerdo muy nebuloso en mi infancia. No lo puedo comprobar como tal, no puedo decir si lo saqué de alguna otra imagen, pero no recuerdo haber visto ningún charro sin ojos en mi infancia. Entonces recuerdo como que volteó y se escuchaba música de mariachi o de charros, pero como de un radio. No lo estaba emitiendo él. Tenía una sonrisa, tenía esa sonrisa que tiene, por ejemplo, Pedro Infante cuando canta, que se ve su cara así como sonriendo, como así, pero no tenía ojos. Estaba vestido de negro y estaba altísimo. Recuerdo haberlo visto, pero no recuerdo nada más. Es un recuerdo muy nebuloso en mi infancia. Pero sí recuerdo que mis tías hablaban de él. Mis tías también lo llegaron a ver. Y yo estoy seguro que esa criatura, esa entidad, ese fantasma se aparecía en el área del baño. Yo ahí lo llegué a ver y no sé porque mis tías les reitero que no me quieren decir nada, pero yo creo que en esa área se aparecía. Y era feo porque después cuando crecí siempre iba al baño y siempre que iba al baño pensaba en él. Por eso les digo que es importante hablar de estas cosas, porque son cosas que por años hemos vivido y siempre ha sido leyenda, siempre ha sido mito, pero a la mera hora han sido miedos de nuestra infancia, los cuales a veces no compartimos. Yo viví en una casa embrujada en mi infancia, la casa de mi abuela, y vi un charro sin ojos que se aparecía en el baño, y por 10 años más seguí entrando solo a ese baño, siempre con el miedo de que ese charro volviera a salir. Y era terrible porque la taza, el inodoro, daba precisamente hacia una parte del baño donde del lado izquierdo se veía el pasillo que te llevaba a la salida del baño. Entonces no podías observar la puerta. No sabías si estaba abierta, si estaba cerrada, si te iba a salir el charro. Entonces estaba sentado esperando en qué momento se veía esa sombra. Ese era mi diario vivir en esa casa cuando entraba en ese baño. Entraba, me sentaba y observaba de reojo apenas la entrada de ese pasillo que me iba a conducir a la puerta del baño, pero que yo no la podía ver.
y que no sabía si iba a aparecer eso. Y yo de niño entraba al baño y quería hacer lo más rápido posible, me quería salir. Y por 10 años, por 10 años me ocurrió esa situación. Y después llegué a escuchar a una de mis tías que dijo, eso ya después de muchos años, ya estando yo más grande, que había visto ese charro. Entonces yo creo que también lo vi, pero mi recuerdo está bloqueado. Solo recuerdo el momento en que él volteó y le vi su rostro. Solo es lo único que recuerdo. Esa es otra criatura terrorífica que se aparecía en ese lugar. Aquí tengo otros... ¿Por qué puse niños? Yo no he visto que se aparecieran niños. Uy, qué miedo. Es que tengo una lista con las cosas de las cuales les quería hablar y les puse niños. Pero no, ya me acordé por qué puse niños. Porque quiero contarles una experiencia que tuve de niño en esa casa. Fíjense que en la casa donde yo vivía, porque era la casa de mi abuela, pero ahí había como casas adentro. Porque era una casa grande. La casa donde yo vivía tenía un piso hacia arriba. Y en el piso hacia arriba estaba la habitación y estaba el baño. Yo vivía ahí, pues yo cuando nací ahí fue mi casa, ahí fue mi habitación. En ese lugar me agarró el terremoto de 1985, yo era un bebé y ahí me agarró. Recuerdo también que en ese lugar mi mamá me daba de desayunar, me subía a diario mi desayuno para que yo fuera al kinder, a la primaria. Y bueno, yo recuerdo ese sitio. Tengo la extraña percepción de diferentes vivencias terroríficas en el lugar, pero no me acuerdo. Y verdaderamente es terrorífico porque para entrar a esa casa donde yo vivía tenías que pasar por el patio y ahí estaban las plantas y ahí estaban los duendes, ¿no? Pero ya recordé bien, este acontecimiento no fue en esa zona, este acontecimiento fue en el segundo piso de la casa de mi abuela. Las cenas en la casa de mi abuela eran muy pues imagínense, estaba la sala, el comedor, había una televisión en blanco y negro. Los focos daban luz muy tenue. No sé por qué a mis tíos siempre han sido fans de luz muy muy baja, muy tenue. Siempre hasta la fecha, y mis tías también. Y yo me acuerdo que en la noche pasaban la familia Monsters y los locos Adams en el canal 4. Entonces era una imagen medio extraña porque estaba mi abuelo y algunos tíos y algunos primos viendo en la noche los locos Adams con una luz tenue en una televisión en blanco y negro. Entonces mi abuela habitualmente preparaba café e iban a comprar el pan y compraban conchas, compraban bolillos, compraban diferentes panes, ¿no? Y era como muy era un evento muy importante diario en la casa de mi abuela, la cena, porque es un comedor muy grande, pues eran muchos tíos. Y ahí mi abuela y a veces no alcanzábamos a sentarnos en el comedor, pero nos sentábamos en la sala con nuestra taza de café y con nuestro pan. Y esa vez me acuerdo que me dijo mi abuela, ve por tu tío que está allá arriba en su cuarto y dile que ya está la cena. Me recuerdo que esa vez mi abuela había hecho frijoles con huevo revuelto con jamón y a mi tío le gustaba mucho eso, ¿no? Entonces yo ahí voy de tonto, pero estaba oscuro. El piso de arriba estaba completamente oscuro y el cuarto de mi tío estaba hasta el fondo. Yo de plano, no sé, yo era muy temerario de niño, yo quería tener contacto con fantasmas, ¿no? Pero ya a la mera hora, como cuando estaba solo en el baño, pues me daba terror. Pero el caso es de que yo subí y estaba muy oscuro y yo me dirigí hacia el cuarto de mi tío, donde me pareció haberlo escuchado. Y entonces yo en ese momento me choqué con alguien, choqué con una persona. Y lo tomé de la mano y le dije, vente, vámonos, ya está la cena. Y lo jalé. Caminamos unos pasos. Y antes de bajar las escaleras, me gritaron. Entonces yo lo solté como niño y pues me bajé corriendo las escaleras, yo pensando que mi tío venía atrás de mí. Y cuando yo bajé, la única persona que faltaba en la mesa era yo. Mi tío estaba en el patio, por eso no lo habían visto, y ya estaba sentado. Entonces yo choqué contra alguien en el segundo piso. Fue terrorífico porque choqué contra alguien, le tomé la mano y lo jalé unos pasos y resulta que no había nadie ahí. Hasta la fecha les cuento esto y siento que se me erizan los vellos del brazo y de la nuca. Es horrible, no sé qué habrá sido. Yo recuerdo perfectamente cómo choqué con esa persona. Era muy alta, pero es que mi tío también era alto, ¿no? Entonces yo choqué con esa persona, le tomé la mano y caminé 3 pasos. Después me hablaron y lo solté y bajé. Además yo ya quería bajar porque estaba oscuro el segundo piso. Yo no había visto a esa persona. Yo supuse que era mi tío. Estaba seguro que era él. Y se veía la luz. Se veía la escalera y abajo se veía la luz, ¿no? Entonces yo dije, ya me quiero ir, ¿no? Y además ya me estaban llamando. Por alguna razón a lo mejor percibí esa situación.
No sé qué hubiera pasado si hubiera mirado hacia arriba, no sé qué hubiera visto, pero esto fue completamente verídico y es una cosa que recuerdo mucho. Vámonos a unos comerciales y regresamos con otra criatura. John Silence Radio. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, recicla. Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta. Estamos de regreso en John Silence Radio hablando de esta casa embrujada con todos los recuerdos que yo tengo de entidades y fantasmas que se aparecieron en ese lugar. Desgraciadamente no puedo tener aquí de invitado a ninguno de mis tíos porque todos completamente no quieren hablar del asunto porque les asusta, ¿no? Fue una época en la vida muy difícil porque a cada rato nos espantaban. Y bueno, ya era como el diario vivir ahí, ¿eh? A ver ahora quién habían espantado. Y entre mis tíos y mis tías se contaban las cosas susurrando y por supuesto no querían que yo escuchara. Pero yo era el nieto mayor, entonces tenía... mis primos, mi hermano eran más pequeños que yo. Entonces yo tenía la habilidad del ninja de ir a escuchar lo que platicaban mis tíos cuando ellos creían que yo no estaba ahí, ¿no? Decían que veían un duende, a lo mejor me veían a mí, ahí escondido escuchando lo que decían. Pero bueno, si es una casa terrorífica, se siente una presencia extraña, como una tristeza. Hay algo ahí. Y las personas que me escuchen, que han entrado a esa casa, que vivan en ese lugar, saben que sí. Saben verdaderamente que sí. Y continuamos con esta casa embrujada. Otra cosa de la que hablan mucho mis tíos, pero que yo solo llegué a percibir muy vagamente, y si lo hice no me di cuenta, hasta después que crecí que me cayó el 20. En la casa de mi abuela había hasta arriba de la azotea otro departamento. Y a veces mis tíos dicen, y mis tías, que se veía una persona asomándose desde ahí. Yo la llegué a ver, ahorita les voy a decir cómo era. Era una persona con el cabello rizado, como un joven de aquella época, de los 80s, así con una camisa con el cuello como redondo, como ancho, y parecía una persona joven que se asomaba. A mí se me hacía normal, incluso se parecía a uno de mis tíos. Y yo decía, es mi tío tal. Pues resulta que no. Pocas veces mis tíos podían acceder a esa zona de la casa porque era la azotea sobre la azotea. O sea, en la azotea había un departamento y ahí ese departamento tenía una azotea, pero no tenía escaleras. Y de ahí era cuando varias veces se veía que alguien se estaba asomando. Yo lo llegué a ver y siempre creí que era mi tío. Hasta que después me cayó el 20 y me di cuenta que mi tío no estaba trepado en la azotea siempre. Y cuando se subía a la azotea era todo un evento porque se subía para corretear una lagartija grandota que parecía iguana que siempre aparecía en esa azotea, o se subía para mover las antenas de la televisión. O sea, no era como su hobby subirse a esa azotea, ¿no? Pero yo muchas veces llegué a ver a alguien asomado ahí y esa entidad o ese fantasma que se asomaba parecía que era mi tío, uno de mis tíos, pero no era, porque después ellos también llegaron a hablar que era muy común, que para ellos era muy común ver que alguien se asomaba por esa azotea. Otra cosa que no es tan tangible, pero sí es muy terrorífica de esta casa embrujada, es que yo siempre sentía una presencia. Es increíble, a veces se llegaba a ver una sombra.
pero siempre sentía una presencia. En esa casa nunca te sientes solo. O sea, incluso si tú llegas a estar en un lugar, en una esquina sentado, te empieza a dar escalofríos, empiezas a sentir algo. Por más que yo ponía la televisión y ponía programas infantiles desde el cuarto de mi abuela, donde ella me dejaba estar y ver la televisión, yo sentía algo. A veces pasaba alguien, como que caminaba alguien, se veía las sombras, se escuchaban los pasos de alguien que caminaba y no había nadie. Era muy común eso, muy común eso, hasta te habías acostumbrado, ¿no? Y como la casa era grande, pero había muchos tíos, mi tía estaba en el cuarto de al lado, u otra tía estaba, entonces yo me sentía seguro porque sentía que gritaba y que ellas iban a salir, me daba esa sensación, ¿no? Pero no, siempre se sentía una presencia, se veían sombras, la casa tenía un tragaluz y a veces se veía movimiento en el tragaluz y yo decía, ya cuando estaba más grande, es la ropa que colgaron mis tías, pero luego subí a la azotea y no había ropa. Entonces, ¿qué eran esas sombras que pasaban a través del tragaluz? Se sentía mucho eso. Había muchos lugares en esa casa donde se percibía casi que alguien te iba a salir dando la vuelta. Tú sabes, tú sientes, percibes cuando hay una persona en un lugar. Así se siente, pero no hay nadie. Entonces es una de las cuestiones más terroríficas. Otra situación que ocurrió en esa casa, una de mis tías tenía una muñeca. Y era una muñeca, todavía la tiene, estoy seguro que la tiene. Y quién sabe si escucha este relato y la quiera tirar. Pero una de mis tías tiene una muñeca original de la marca de la muñeca que es Annabelle. Si ustedes ven la película de Annabelle, Annabelle es un ventrílocuo horrible y terrorífico en la película, pero la Annabelle original así no era. La Annabelle original es una muñeca de trapo con el cabello anaranjado de estambre. Esta muñeca fue muy famosa en los años 70, en los años 60. Mi tía tenía una, la guardaba con mucho cariño. Nunca nos dijo que se moviera, nunca le hizo ninguna maldad ni asesinó a alguien, pero mi tía le tenía un cariño especial y la tenía guardada dentro de un mueble donde guardaba sus cosas más importantes. Mi tía tenía una muñeca, Annabelle, de la marca original de Annabelle. Y en ese tiempo había muchas muñecas de trapo que se parecían mucho a ella o que eran la imitación. Una de estas muñecas era de mi mamá. Mi mamá dice haber tenido una muñeca que se movía. Esto lo guardé muy celosamente en mi memoria porque esta historia la escuché hace muchos años. Les voy a decir exactamente cuándo la escuché. Mi mamá tenía una amiga que vivía cerca de algo que aquí en la ciudad se llamaba Gran Canal. Era un canal de aguas de drenaje, pero cerca de ese canal había casas. En ese lugar, mi mamá tenía una amiga y una vez la fue a visitar. Ahora ese canal está entubado y aún hay casas ahí. Se llama Gran Canal o se llama Río de los Remedios, me parece. Y esta señora vivía cerca del Río de los Remedios. Y cuando una vez la visitamos, mi mamá habló de esto. Y yo era muy niño y yo me quedé dormido en el sillón. Y mi mamá pensó que seguía dormido cuando ella contó esto. Pero yo ya no estaba dormido. Estaba escuchando y me pareció un relato increíble y lo quise guardar en mi memoria. Y resulta que a mi mamá le regalaron una muñeca cuando era niña. Y esta muñeca se movía. No me acuerdo cómo mi mamá contó los momentos en que esta muñeca se movía. Pero llegó el punto en que mi abuelo, a ella se la regalaron de Reyes, me parece. Era una muñeca de trapo con las piernas largas. Muy común en esa época esa clase de muñecas. Si tú eres un adulto, sabes de cuáles muñecas estoy hablando. Unas muñecas que tenían las piernas muy largas, así como con unas mallas rayadas. Y entonces, mi mamá le contó a su amiga que ella tenía esa muñeca que se movía. Y recuerdo que le contó la historia porque precisamente en esa zona la fueron a tirar a la muñeca. Ahorita les voy a contar. Resulta que mi mamá y mi abuelo fueron a una iglesia para dejarla, para decirle al padre que era una muñeca que se movía. No sé cómo mi mamá la vio que se movía, pero mamá decía que se movía, ¿no? Y entonces la dejaron, la sentaron así en la iglesia.
Entonces fueron a buscar al padre, porque no, en ese momento pues no había como mucha gente, o eso es la percepción que tengo de la historia, ¿no? El recuerdo que tengo. Y cuando regresaron, cuando voltearon a ver la muñeca, en cuestión de segundos que fueron a preguntar si había un padre o así, la muñeca ya había cruzado sus piernas. O sea, la habían puesto sentada en la silla, así normal, y cuando voltearon la muñeca ya tenía cruzadas las piernas. Mi abuelo nunca la había visto moverse. Entonces, al ver ese cambio, dijo, no, ¿sabes qué? La vamos a tirar. Entonces la fueron a tirar al río de los Remedios, al Gran Canal, que era un río que pasaba agua limpia en la ciudad, pero que en estos entonces ya era pura agua puerca y que olía a rayos y que estaba el agua verde, ¿no? Y que mucha gente había muerto ahí y que sigue muriendo mucha gente en el drenaje profundo de la Ciudad de México, porque hay muchos respiraderos muy grandes donde personas han caído y nunca han sido encontradas, ¿no? Y fueron a tirar esa muñeca a ese canal, al río de los Remedios. Y es un recuerdo que mi mamá tiene muy, muy fuerte, pero que no le quiere decir a nadie ni contar a nadie, pero que yo recuerdo muy claramente esta historia que le contó a su amiga cuando la fue a visitar, precisamente porque la amiga vivía cerca de la zona donde habían tirado esa muñeca al canal. Ahorita como que siento que hay más, o que había más fragmentos de la historia en mi cabeza, pero ya no, ya es lo único que recuerdo. También por eso en este programa yo quería hablar de esta casa maldita y de todos los sucesos que recuerdo de mi infancia terroríficos en relación a esta casa, porque no quiero que se me olviden y ya se me están olvidando, e incluso creo que ya se me olvidaron varios. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Pero estás equivocado. Nuestro planeta. Tu hogar está muriendo. Tú puedes ayudarnos a impedirlo. No tires basura en la calle. No quemes la basura. No tires aceite por la coladera. Una gota de aceite contamina cientos de litros de agua. En su lugar, deposítalo en una botella cerrada para ayudar a su manejo. Separa la basura para facilitar su reciclaje. Planta árboles y arbustos en tu jardín y en lugares aledaños a tu hogar. Considera tener pocos hijos. Piensa que una familia pequeña es mejor y menos dañina para el planeta. Usa condón. Disminuye el consumo del auto y prefiere el uso de bicicleta. Hará bien a tu salud. Apaga las luces que no estés usando y utiliza focos de bajo consumo. Desenchufa aparatos eléctricos. No estás exento, el planeta te necesita. Haz el bien. Pues sí, amigos, lo último que les quiero contar es algo de lo cual yo no tengo, es de lo que menos tengo información, pero que es de lo más reciente que ha sucedido. Muchas de mis tías, en relación a estos fantasmas que se aparecían en esa casa embrujada, muchas de mis tías decían que en esa casa se aparecía una niña con un libro. La llegaron a ver sentada en la escalera leyendo un gran libro. Yo nunca la vi, ni la percibí, ni la recuerdo de ninguna manera. Pero mis tías siempre decían que aparecía una niña de blanco con un libro enorme en sus brazos y que cambiaba las hojas de ese libro. Ellas la llegaron a ver. Pero yo no sabía de esta historia, o sea, yo no descubrí esta historia en mi infancia. Yo la descubrí hace poco, cuando mi hermano la vio. Mi hermano vio a esta niña, pero no la vio en la casa embrujada, la vio en su casa. La vio de la misma manera sentada en la escalera leyendo un libro, previo a la muerte de un familiar. Mi hermano la vio. Cuando mi hermano la vio, entonces mis tías empezaron a decir que ellas habían visto a esa niña en la casa embrujada de mi abuela, pero yo de ella nunca me enteré y nunca la vi. A mí se me figura como la niña del aro, porque dicen que tiene un vestido blanco y el cabello hacia el rostro, todo el cabello cubriendo su rostro, y que ella está leyendo un libro. Yo nunca la vi,
la vio mi hermano, la vio muy claramente, se asustó mucho y la vio hace poco, la vio hace más o menos 5 años, y de ahí vino la historia de que él había visto esta niña previo a la muerte de un familiar. Yo también vi una entidad previa a la muerte de un familiar. Esto no ocurrió en esa casa embrujada, esto ocurrió en otra casa. Fíjense que previo a que murieran mis tíos abuelos, que ya estaban muy viejitos, en la casa de mis tíos abuelos yo los llegué a visitar y estuve cerca de ellos algunos días previos a su muerte, porque primero murió mi tío y después casi a los 6 meses murió mi tía, aunque no estaba enferma de nada. Supongo que la tristeza y ellos estaban acostumbrados mucho tiempo a estar juntos y murieron con un lapso de tiempo muy corto. Además ellos no tuvieron hijos, por eso nosotros estuvimos presentes a los días previos de su muerte, porque los teníamos que cuidar, porque ya estaban muy viejitos y estaban muy enfermos, ¿no? Entonces, a mí me pareció ver en la azotea de ellos un hombre. Yo ya había visto cosas en esa azotea. Una vez vi una extraña reunión de cuervos. Aquí en México no hay cuervos. No hay, en la Ciudad de México no hay cuervos. Hay unos pájaros que se llaman zanates, que se parecen a los cuervos, pero son más pequeños y tienen el pico más delgado. Yo vi cuervos. Vi entre 5, 6, 7 cuervos. Y recuerdo que yo decía que eran cuervos porque les vi el pico ancho. Yo les vi el pico ancho. En la azotea de la casa de mis tíos abuelos, previos a su muerte, unos meses antes, llegué a ver unos cuervos en la noche. Yo los vi desde lejos. Y estaban así como caminando, como que estiraban sus alas, como si estuvieran así como haciendo ejercicio, así moviéndose raro. Y ahí andaban caminando los cuervos en la azotea. Y recuerdo haberles visto los picos anchos. Dije, estos no son zanates. Pero bueno, pasó. Se me hizo extraño ver así como una reunión de cuervos en la azotea de mis tíos, ¿no? Previo a lo que venía, que ya era la muerte de ellos, yo vi una entidad en la azotea. Fue feo, Fue feo porque primero me pareció ver como si alguien estuviera escondiéndose en la azotea. Entonces yo dije, se metió alguien a la casa. Y le informé a una de mis tías y subimos a investigar y pues no había nadie, ¿no? Pero después, nuevamente estando yo desde lejos, porque esa casa también era grande y yo estaba desde otro punto de la casa donde podía observar la azotea, me pareció ver un hombre vestido de traje con un sombrero de copa que se estaba asomando detrás de un tinaco. Como que estaba jugando conmigo, o sea, asomaba su rostro y se hacía hacia atrás. Pero previamente yo ya lo había visto que él había corrido hacia atrás de ese tinaco a esconderse. Me dio mucho miedo. Dije, ¿qué es esto? ¿Por qué hace esto, no? Total de que volvimos a subir a la azotea y no había nadie. Entonces, como yo ya me había asustado, dije, no, yo ya no quiero ver esto. Ya no quiero ver esto. Y ya me fui a un área de la casa donde ya no tenía acceso a ver a la azotea. Y ya pasó. Después pues murieron mis tíos, ¿no? Y entonces, esto yo lo conté en la escuela. Esto fue mientras yo iba en la preparatoria. Y en la preparatoria yo tenía una amiga, a la cual le mando muchos saludos, que se llama Seinabu Diediu. Ella es una chica africana. Bueno, es afroamericana. Su padre es africano y su madre es mexicana. Pero parece que es completamente africana. Parece que no tiene rasgos mexicanos, porque completamente tiene toda la fisonomía de una mujer africana. Es muy bonita y la verdad es que es una persona muy linda, muy amable. Le mando muchos saludos. La recuerdo con mucho cariño. Pero esa vez me metió un susto que de plano sentí un vacío en el estómago cuando me lo dijo. Porque ya previo, después que murieron mis tíos y todo, yo le conté a ella que habían muerto mis tíos, que había habido un funeral y todo eso. Y le conté y le dije, pero ¿sabes qué? Se me hace bien extraño porque antes de su muerte siento que vi a una persona en la azotea de la casa. Y me dijo, oye, ¿cómo era esa persona? Y ya le conté, pues es que creo que usaba un traje y un sombrero de copa. Y me dice, es que mi padre es de Senegal, me dijo. Y él nos cuenta que también en África, antes de que se muera una persona, ven a este hombre. Y me dijo el nombre, pero no me acuerdo. O sea, obviamente de su cultura, de la cultura africana, no me acuerdo quién era. Y me dijo, pero esta entidad es un muerto. Y yo así sentí que se me hacían los vellitos así de punta. Me dijo, esta criatura es un muerto. Si tú lo hubieras visto más de cerca, hubieras visto que tenía la boca cosida
porque ya le hicieron la autopsia. O sea, ella me dice que esta entidad es como un muerto que ya tiene una autopsia, por eso está de traje. Y me hubiera dicho, y me dijo, perdón, y tiene algodón dentro de la boca. Incluso tiene tan mal cosida la boca que se le sale el algodón. Es un muerto, lo que viste fue un muerto. Ay, no, yo sentí que se me caía el mundo, me dio mucho miedo, porque efectivamente la manera en que ella me estaba hablando de esa entidad era lo mismo que yo había visto en la azotea de mis tíos. Y dije, oh, qué bueno que no lo vi de cerca, porque ella dice que tiene la fascia así de un muerto, o sea, tiene el rictus de los muertos, así como la visión perdida, y ay, no, qué horror. Y esa entidad yo la vi en la azotea de mis tíos, previos a su muerte. No sé por qué, porque ellos no tenían ninguna religión en relación a los africanos, no eran santeros, no eran nada así, pero así lo vi. Y con esto concluyo algunas experiencias terroríficas que se vivieron en la casa embrujada de mi abuela y que otras tuvieron su repercusión en la casa de mis tíos, que estaba cerca de la casa de mi abuela, que precisamente no estaba tan embrujada, pero que hasta la fecha siguen también teniendo apariciones en esa casa. Y las personas que viven ahí me lo comprobaron el día de hoy. Sigue habiendo apariciones tanto en la casa de mi abuela como en la casa de mis tíos. Entonces, de mis tíos abuelos, ¿no? Que esa vez murieron ya muy viejitos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿es la zona, es el lugar o es la gente? La gente lo llevó. Mis tíos dicen que ellos habían visto duendes previamente antes de llegar a esa casa. ¿Ellos lo llevaron? En algunas películas de terror explican que es como pisar un chicle en la calle. Eso lo dijeron en la película de Insidious, que cuando tú tienes un contacto con una entidad maligna, es como pisar un chicle en la calle a veces y que te lo llevas a tu casa. O sea que si tú esa entidad la viste en otro lugar, te lo puedes llevar a tu casa. Eso es lo que yo creo que pasó con mis tíos. Miren, yo soy investigador del oculto, entonces tenemos que ver todas las opciones. Pero regresando de estos comerciales, vamos a hablar de ellas. John Silence Radio. Vivimos sin él, podremos hacerlo de nuevo. El plástico es la nueva peste de nuestro planeta. Tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. Si seguimos así, en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Peces, ballenas, aves e incluso nosotros comemos diariamente pedazos microscópicos de plástico, tóxico para nuestro organismo. ¿Cómo podemos evitarlo? Todos podemos hacer algo al respecto. Evita el uso de bolsas de plástico en el supermercado. Carga contigo Bolsas de tela reutilizables. No compres bebidas embotelladas en plástico. En su lugar, rellena de agua una botella reutilizable. Evita el uso de unicel. Guarda comida en contenedores reutilizables. Evita el uso de platos y vasos desechables. Lleva tu propia taza al trabajo para beber café. ¡Salvemos la tierra! Con tu ayuda ¡lo lograremos! ¿Qué tal los nuevos anuncios? Están increíbles, me gustaron mucho, me gustó mucho cómo quedaron. Me tardé mucho en hacerlos, pero ahí están, espero que los disfruten. Y bueno, miren, vamos a hacer un análisis de las cosas serio. Puede ser histeria colectiva, sí puede ser, pero yo también lo vi y yo no creo haber estado histérico cuando lo vi, porque varias veces me asustaban y hasta después me caía el 20 que me habían asustado, porque entonces yo corroboraba que efectivamente había sido una situación paranormal, pero en el momento no lo había percibido. Como cuando subí al segundo piso de la casa y me topé con una persona y pensé que era mi tío y lo jalé de la mano. Y resulta que no había nadie. Y quién sabe contra quién choqué. Y en su momento pues, yo no estaba histérico, o sea, yo estaba seguro que era mi tío. Entonces yo descarto la histeria colectiva. Ahora, es un poquito como la serie de La Maldición de Hill House.
juegan un poco. La mayoría de las personas de Hill House eran personas, o más bien la familia que sale en Hill House, la mamá tenía esquizofrenia y todos los demás hijos supuestamente tenían también problemas mentales y ellos de esa manera explicaban los fantasmas que veían de niños, que ellos en su mayoría tenían problemas mentales y por eso los veían. Pero también la familia que yo tengo así es, o sea, algunas personas tienden a ser depresivas, algunas personas tienden a tener a ser ansiosos, algunos tenemos TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Sí, mi familia está así un poquito como la familia Monster, ¿no? Como la familia Addams, así, es particular. Sí, eso es verdad. Puede ser por ahí, no lo puedo descartar. Pero hay cosas que yo viví que las vi muy reales. Yo siendo niño, lo que recuerdo. Ahora, ellos que habían sido espantados de adultos y que ahora no quieren decir nada, y que ahora que se encuentran en otras casas, ha disminuido esa visión de poltergeist o de fantasmas o de entidades, de lo que quieran. Yo también seguimos viéndolos muy de vez en cuando, pero ya no como en esa casa, que era diario una circunstancia. Entonces creo que sí había algo en esa casa y creo que la familia lo llevó y esa cosa se enraizó en esa casa y esa casa se hizo una casa embrujada. Y ahorita esta casa está llena de gatos y espero que los gatos sirvan como canal de esa energía y como guardianes de ese lugar y logren que todas esas cosas que estaban ahí se vayan. Pero sí estaban ahí. Luego esa familia se volvió muy religiosa, entonces de acuerdo a las circunstancias de Dios y todo eso, pensaban o creían que esas entidades se habían ido. Pero yo creo que siguen ahí. Hasta la fecha, las cosas han cambiado un poco. No tengo mucha información de la casa de mi abuela, pero parece que se han reducido las apariciones. Pero en la casa de mis tíos abuelos siguen apariciones. Nunca han sido tan graves como la casa de mi abuela, pero en las casas de mis tíos abuelos también siguen habiendo apariciones. Yo sigo yendo y creo que si yo pongo atención, me coloco en el momento indicado y me coloco en el área correcta, voy a seguir viendo cosas. Por ejemplo, les quiero contar un pilón de todas estas circunstancias terroríficas que han pasado en estas dos casas, pero principalmente en la casa de mi abuela. Un pilón. Fíjense que un día uno de mis primos y de mis hermanos estaban arreglando el cuarto donde vivían, donde dormían. Mi primo le estaba ayudando a mi hermano. Mi hermano tenía un bote así grande, un tonel ahí donde guardábamos los juguetes y lo estaban arreglando. En una de esas vieron algo oscuro que entró al cuarto, como una sombra, como un humo oscuro. Empezó a girar ahí en el cuarto y de forma extraordinaria fue y se metió al bote. Entonces mi hermano lo tapó, como diciendo, lo agarramos. En ese instante mi hermano seguía pensando que podía ser una mariposa de esas enormes, que podía ser un murciélago, que podía ser no sé, y lo cerró. Pero oh sorpresa, el bote empezó a tener unos ruidos horribles, así como que estaban azotando todo lo que estaba dentro del bote. Entonces mi hermano abrió el bote y salió esa entidad oscura y se fue. Pero la vieron de cerca. No era un murciélago, porque no había murciélagos en esa zona, pero por algún motivo ellos pensaron que era eso. No era un pájaro, no era una mariposa, era un humo oscuro que entró, revoloteó, se metió al bote, lo taparon, empezó a aventar todo lo que estaba dentro del bote, lo destaparon, salió frente a los ojos de mi hermano y de mi primo y se fue. ¿Qué habrá sido eso? Eso fue reciente. No sabemos qué habrá sido. No fue tan reciente, pero hablando de la historia de mi familia, pues fue hace unos 10 años. Y toda la mayoría de las cosas que les he contado, pues tienen más de 20, 30 años que han ocurrido. Entonces, esta ha sido mi experiencia. No quise dejarla a un lado. Seguramente hay un montón de historias que desconozco, porque desde pequeño yo he estado investigando lo paranormal. Pero esas son las pocas cosas y los pocos recuerdos que pude recopilar sobre la casa de mi abuela, que creo que es una casa embrujada, y que hasta ahora
pues yo no lo había hablado y se me estaba olvidando y iba a terminar olvidándose. Iba a terminar a lo más profundo de mi mente y no quería. Estuve meditando esta semana y dije, no quiero hacer este programa en relación a esto, porque además yo vi la serie de La Maldición de Hill House y desde ese momento yo estuve reflexionando y estuve pensando qué terrible es que desde niño tengas experiencias paranormales y de qué manera te pueden afectar cuando eres adulto y llegar al punto en que tengas que darles una razón para no volverte loco, como en Hill House, que le buscaron 1000 razones lógicas y científicas, pero al final eran experiencias paranormales y estas situaciones también lo eran. Y lo que me parece más extraño es la aparición de los duendes y además mi gusto por los mismos. Porque a mí me encantan los elfos y tengo una colección de elfos y me encantan los duendes, e incluso yo diseñé duendes con mis manos a través de resina y me quedaron muy padres y me pareció algo muy extravagante porque yo tuve una idea de los duendes. Yo pensé en un momento, los duendes son tribales, y así hubo un momento en mi vida en la cual, como si me hubieran dado una revelación, yo me puse a diseñar pequeños duendecitos muy bonitos. Algunos fueron a terminar en manos de radioescuchas de este canal, que yo se los obsequié, y estos duendecitos hechos con cerámica francesa, no sé por qué yo los decidí vestir tribales. Yo no creo que los duendes anden vestidos como personas, más bien me imagino que se han de hacer ropa por retazos que encuentran o por cosas que ellos mismos tejen o por plumas o hojas secas. Entonces los duendes que yo diseñé eran así. Y bueno, pues con esto concluimos el programa. Esto que les cuento ha sido completamente verídico. De esa manera está en mi cabeza. No fue una ilusión, no me lo acabo de inventar. Quería compartirlo con ustedes porque les he contado algunas experiencias terroríficas. Me parece que un par de las que les acabo de decir, pero otras son completamente nuevas. Y para mí es muy importante compartirlo porque no quiero que se quede en el olvido. Y pues espero un día de estos convencer a algún familiar mío para que ya nos cuente verdaderamente a profundidad las cosas que han vivido, de las cuales no quieren hablar porque les da miedo. Pero bueno, ojalá logremos sacarles la sopa. Esto es John Silence Radio. Gracias por escucharnos. Por favor, comenta, danos like, suscríbete, comparte estas historias con tus amigos en tu muro de Facebook. Es muy importante para mí que me ayudes a compartir las historias para que más personas nos conozcan y nos escuchen. John Silence Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Cambio y fuera. John Silence Radio.